La libertad no es un ideal ni un objetivo que deba alcanzarse. No es algo de lo que uno pueda tomar conciencia como si fuera una meta. Un hombre que dice «soy libre» no lo es. La libertad es un estado del ser, no un proceso de convertirse en algo. Solo aparece cuando la mente se comprende a sí misma en su totalidad, cuando ve con claridad la estructura completa de su propio conocimiento. No hay libertad en el pensamiento, porque el pensamiento es siempre la respuesta de la memoria, de lo ya conocido. La libertad no se encuentra dentro del campo del pensamiento. Solo puede darse en la observación silenciosa, sin elección personal, exactamente de lo que es. Mirarse a uno mismo sin la distorsión del pasado, sin el miedo ni la esperanza proyectados hacia el futuro. Ahí comienza la libertad de lo conocido. Antes de continuar, quisiera invitarte a suscribirte y a apoyar este espacio de estudio en no dualidad. El propósito de este canal es compartir reflexiones profundas sobre el autoconocimiento. Gracias a quienes ya forman parte de esta comunidad. La condición fundamental de la existencia humana, la matriz de la que surgen nuestro sufrimiento, nuestro conflicto y nuestra confusión, es la brecha entre lo que somos y la imagen de lo que creemos que deberíamos ser. Toda nuestra vida, tal como la conocemos, es un intento inútil y agotador de construir un puente sobre ese abismo, o peor aún, de fingir que no existe. Vivimos en una guerra silenciosa dentro de nuestras propias mentes, un conflicto constante entre el hecho y la ficción. El hecho es que somos un flujo desordenado y contradictorio de nuestra conciencia cotidiana. Envidia que carcome, ira que estalla, miedo que paraliza, soledad que pesa, deseo que consume, breves destellos de alegría, aburrimiento persistente, confusión e incertidumbre. Esa es la realidad psicológica sin editar de cada instante. La mayoría de nosotros pasa la vida huyendo de esa realidad. No soportamos mirarla de frente. ¿Y hacia dónde huimos? Hacia el mundo de la ficción, el mundo de lo que queremos ser. Un mundo construido a partir de imágenes, ideales y modelos que absorbimos desde la infancia. La cultura, la religión, la familia y la educación nos entregan un catálogo completo de proyectos de perfección. El ideal del santo, del héroe, del intelectual, del artista exitoso, del padre ejemplar, del ciudadano virtuoso. Elegimos una de esas imágenes o una mezcla de ellas y la convertimos en nuestra meta. Ese ideal se transforma en nuestra guía, en nuestra medida, en nuestro Dios personal y, inevitablemente, en nuestro tirano. Desde el momento en que se establece un ideal, el conflicto es inevitable. El ideal pertenece siempre al futuro, nunca al ahora. La mente comienza a vivir en esa división. Observa tu propia ira y de inmediato la comparas con el ideal de la paz y te condenas. Observa tu miedo y lo comparas con la imagen de la valentía y te sientes insuficiente. Observa tu confusión y la juzgas frente al ideal de la claridad y aparece la desesperación. Ese juicio constante, esa condena, esa lucha por destruir lo que es en favor de lo que debería ser, es lo que llamamos moralidad, esfuerzo espiritual o desarrollo personal. Pero si observamos con mayor profundidad, veremos que ese esfuerzo es una forma de violencia. La violencia de imponer un ideal sobre la realidad, la negativa a aceptarse tal como uno es. Esa negación es la raíz de todo conflicto neurótico. La búsqueda de la virtud, cuando es persecución de un ideal, es en realidad la negación de la virtud. La virtud no es una meta futura, es la cualidad de una mente que está libre de conflicto. Y una mente solo puede estar libre de conflicto cuando deja de luchar consigo misma, cuando abandona el intento de convertirse en algo distinto.
Quien practica la humildad para llegar a ser humilde jamás lo será, porque su atención está centrada en sí mismo y en su propia realización. La humildad no es la ausencia de orgullo, es la ausencia del yo que puede ser orgulloso o humilde. Es un subproducto, no un objetivo. Del mismo modo, la bondad y la compasión de las que hablamos no pueden practicarse. El esfuerzo por ser bueno o amable nace de una autoimagen que se percibe como insuficiente. Es una forma sutil de egoísmo, porque su motivación es la autorrealización. El amor verdadero no tiene motivo. La compasión auténtica surge de manera natural cuando la mente ha comprendido y, por tanto, ha trascendido el conflicto entre el yo y lo que no es yo. El primer paso radical de la autoindagación es preguntarse si es posible abandonar por completo el futuro psicológico. No la ambición técnica de aprender una habilidad o construir algo, sino la ambición psicológica de llegar a ser feliz, iluminado, virtuoso o libre del miedo. Esa ambición es lo que nos mantiene prisioneros. Abandonarla requiere un valor extraordinario, porque significa soltar la única herramienta que creemos conocer para el cambio, el esfuerzo. El esfuerzo implica entrar en lo desconocido y la mente, que es un instrumento de lo conocido, le teme profundamente. La comparación es el mecanismo que alimenta la máquina de las imágenes. Nos comparamos sin descanso con los demás, con nuestro pasado y con nuestro futuro imaginado. Este movimiento perpetuo nos mantiene atrapados en el tiempo psicológico. Una mente libre de comparación no tiene referencia para evaluarse. Puede, entonces, mirarse a sí misma sin distorsión. No ve la envidia como un pecado a superar, sino como un hecho a comprender. No ve la soledad como un error, sino como un estado que puede ser observado. Cuando no hay condena ni comparación, surge la posibilidad de ver lo que realmente es. Esa observación sin división entre el observador y lo observado produce una transformación profunda. No es pasividad, exige una enorme energía de atención total, una energía que ya no se desperdicia en el conflicto ni en el intento de convertirse en algo. Es una luz que ilumina por completo y al iluminar, libera. La verdadera comprensión no es acumulación de conocimiento psicológico ni análisis interminable del pasado. Es un proceso de sustracción, de despojarse de imágenes, ideales, conclusiones y comparaciones, hasta que la mente queda simple, desnuda y silenciosa. Para que esta observación sea posible, es necesario comprender la naturaleza del pensamiento, el núcleo de nuestra confusión. El pensamiento es esencialmente tiempo, es la respuesta del pasado al presente proyectada hacia el futuro. Nunca puede ser verdaderamente libre. La libertad no está en el pensamiento, sino en ver su estructura y trascenderla. No existe un pensador separado detrás del pensamiento. Esa es la ilusión fundamental que crea la dualidad y el conflicto. El pensador es el pensamiento. No es una idea filosófica para aceptar, sino un hecho que puede percibirse directamente. Cuando esta verdad se ve con claridad, comienza una revolución interior. La lucha por controlar los pensamientos se revela absurda. La libertad no consiste en dominarlos, sino en liberarse de la identificación con ellos. Esa libertad surge de la observación sin observador. Una mente que ya no está atrapada en la búsqueda compulsiva del placer ni en la huida constante del miedo, se vuelve silenciosa, sensible y profundamente viva. Es una mente capaz de relacionarse sin apego, sin imágenes, sin dependencia. Solo una mente así puede conocer el amor, no como emoción o sentimiento, sino como un estado de ser en el que el yo ha dejado de interferir. Comprenderse a uno mismo, tal como se es un morir constante a lo acumulado, a lo familiar, al pasado psicológico. En ese morir hay una libertad que no pertenece al tiempo. La autoindagación no es un destino,
sino este morir y renacer continuo, instante tras instante. Esa es la única travesía que realmente importa, la libertad de lo conocido.